una diputación de ciudadanos vieneses acudió a exigir la dimisión del odiado canciller. La respuesta a su petición debía formularse aquella misma tarde antes de las 9. La discusión tenía que abreviarse porque el plazo tocaba su fin. Mientras el conde Colorward atacaba duramente a Metternich, el archiduque Juan recordó que había que redactar una respuesta de ultimátum. El reloj dio las 8:30 y alguien pronunció unas palabras significativas. Príncipe de Metternich, nos queda exactamente media hora. Minutos antes de las 9, Metternich tomó la palabra para decir que estaba dispuesto a resignar sus poderes si tal era el deseo de la familia imperial. La respuesta fue tajante y Metternich no tuvo otro remedio que presentar su dimisión. Melania, su mujer, revelaría más tarde que si los rebeldes hubieran exigido la cabeza de su marido, la familia imperial habría firmado sin vacilar la sentencia de muerte del canciller. Metternich fue obligado a abandonar el país junto con su familia, ya que su presencia podría influir desfavorablemente en la situación política, y además no podían garantizar en absoluto su seguridad personal ni la de su familia. Metternich halló refugio en Inglaterra, país con el que no simpatizaba demasiado, pero donde al menos los salones victorianos soportaron al político con aires de gran señor que exponía sus doctrinas absolutistas, ya anticuadas, con el mismo orgullo y soberbia que en sus días de esplendor en Viena. Metternich murió en 1859. El nuevo gobierno tuvo la generosidad de permitirle regresar a Austria para pasar allí los últimos años de su vida. El epílogo se representó en Viena el 15 de marzo. 2 días después de la caída de Metternich, el emperador redactó un manifiesto por el que prometía una constitución liberal, noticia acogida con delirante entusiasmo. Como decía un contemporáneo, la gente gritaba de alegría, lloraban y se abrazaban unos a otros. En ese momento la fraternidad general parecía un sueño maravilloso convertido de pronto en realidad. En aquellas jornadas de entusiasmo liberal y humanitario, la población exaltaba a húngaros, checos e italianos que luchaban por su libertad. Se constituyó un nuevo gobierno a cuyo frente se encontraba el conde Kolowrat. Hungría vio la realización de sus más anhelados sueños. Obtuvo un gobierno autónomo en el cual figuraba Kossuth, condecorado y aclamado por todos los sectores políticos. El país quedó prácticamente independiente. De este modo terminó la revolución imperial y real de Austria. A los combatientes de la libertad les dedicaron homenajes cálidos y entusiastas, y el emperador recibió también su parte de las aclamaciones y plácemes, ya que los vieneses seguían siendo fieles a su soberano. Repercusiones en Berlín. La capitulación del gobierno austríaco ante los revolucionarios puso a Berlín en vilo. Federico Guillermo quiso movilizar al ejército, pero se le planteó el problema de cómo ponerlo en pie de guerra y contra quién lanzarlo. Siempre incapaz de adoptar un partido cuando al fin se decidió, lo hizo de un modo puramente subjetivo, bajo la impresión de los acontecimientos vieneses. El rey de Prusia se pasó en forma repentina al bando de la libertad, y en su proclama del 18 de marzo prometió una constitución liberal para Prusia y aprobó la idea de una auténtica federación alemana. Cuando el monarca dio a conocer sus intenciones, hacía varios días que Berlín llevaban viviendo una atmósfera sensiblemente diferente. El Tiergarten, oasis ciudadano de berlineses medio, estaba en manos de los agitadores políticos que arengaban a los estudiantes, hombres de letras, artesanos y obreros, que aplaudían los ardientes discursos y coreaban al orador de turno exigiendo poner punto final a aquellos 30 años de esclavitud que soportaban. Llegó la proclama del 18 de marzo. Era sábado. La inquieta muchedumbre se concentró a primera hora de la tarde ante el Palacio Real. El rey, se decía, repentinamente enamorado del pueblo, se manifestaba liberal, y por ello convenía acudir a aclamarlo y a rendirle homenaje. Federico Guillermo apareció varias veces en el balcón del palacio para recibir los aplausos de la multitud. El entusiasmo aumentaba, pero de repente alguien lanzó gritos contrarios. La primavera italiana de 1848. En la península italiana los primeros meses de 1848 fueron sumamente agitados. Desde enero se advertía una rebelión enconada contra el rey Fernando de Sicilia, quien se vio también obligado a otorgar una constitución a sus súbditos. Ello fue la señal para que el pueblo exigiera reformas en todo el país, tanto que se comentaba que aquello parecía una lluvia de constituciones. Carlos Alberto, de Cerdeña y Piamonte, siguió el ejemplo general el 4 de marzo y el Papa lo imitó 11 días más tarde. Italia se enteró con indescriptible alegría de la caída de Metternich, verdugo de los nacionalistas. El sueño se realizaba, lo que parecía increíble era un hecho real. La revolución triunfaba en Austria. También se creía que la liberación de Italia era inminente, ya que los sucesos se desarrollaban con rapidez. Milán se sublevó el 18 de marzo, obligando al mariscal Radetzky a evacuar sus tropas.
El 22 le tocó el turno a Venecia, que se proclamó república independiente. Por último, el 23 de marzo, Carlos Alberto de Cerdeña y Piamonte declaraba la guerra a Austria. En la primavera de 1848, la llamada Primavera de los Pueblos, parecía posible expulsar a los austríacos de Italia. El imperio de los Habsburgos se hallaba en plena descomposición, tanto que un poema de Grillparzer decía que las fronteras de Austria se limitaban al campamento de Radetzky, lo que en cierto modo era verdad. Radetzky era un veterano de Marengo, de Wagram y de Leipzig, un veterano incapaz de aceptar la derrota y cuya indomable energía aseguró el éxito de sus compatriotas. La propia situación caótica de la Italia contribuyó a ello, ya que todos los italianos anhelaban la libertad, pero se ensalzaban en interminables discordias acerca del modo de conseguirla. Algunos, como Mazzini, Garibaldi y el movimiento Joven Italia, abogaban por una república unitaria, y otros pretendían poner al rey Carlos Alberto al frente del país, integrando una federación de todos los estados italianos bajo la soberanía nominal del rey de Cerdeña y Piamonte. Las posiciones devinieron irreductibles. El movimiento de liberación nacional fracasó por tal motivo. Por extraña ironía del destino, Pío IX contribuyó también a dicho fracaso, al manifestar que no quería mantener diferencias con Austria. Por otra parte, la forma y características que adoptaron algunos movimientos radicales habían templado bastante el entusiasmo liberal del Papa, próximo ya a pasarse al campo de la reacción, por participar de la opinión de los príncipes seculares italianos que temían una posible preponderancia piamontesa. En consecuencia, Carlos Alberto hubo de luchar solo. El 25 de julio se batió con los austríacos en Custozza y perdió la batalla. 15 días después, Radetzky volvía a entrar en Milán y el rey Carlos Alberto y su ejército se retiraban hacia Piamonte, seguidos por la mitad de la población milanesa que huía del terror austríaco. En otra dirección, un pequeño grupo de hombres huía igualmente del régimen absolutista extranjero. Garibaldi y sus camisas rojas. De regreso a Italia, en los primeros días de verano, el guerrillero se había entrevistado con el rey de Piamonte para ofrecerle sus servicios. Carlos Alberto no los aceptó y falto de suficiente apoyo, Garibaldi emprendió de nuevo el camino del destierro, esta vez hacia Suiza. Croacia, Austria y Bohemia. Los austríacos habían sacudido el yugo absolutista de Metternich, pero cuando Italia trató de obtener su propia libertad, no vacilaron en tomar las armas para defender sus provincias italianas y continuar oprimiéndolas. Hungría había logrado una independencia efectiva gracias a la presión de su grupo étnico más poderoso, el de los magiares, pero a su vez sufrieron la rebelión de los pueblos eslavos sometidos a Hungría, es decir, los croatas y los serbios. El 25 de marzo el conde Jelačić se hizo proclamar en Agram, la actual Zagreb, jefe de Estado de Croacia y de Eslavonia. Rompió con el gabinete de Budapest, juró fidelidad a Viena y poco después recibió el título de mariscal de campo del ejército austríaco. Otros problemas preocupaban también a Austria, entre ellos el de su antigua rivalidad con Prusia, que sería uno de los más importantes para el futuro político de Europa. La escisión y ruptura entre las diversas partes del imperio, el separatismo siempre latente en el seno del mismo, se agravaba más todavía al compás de los desórdenes acaecidos en la propia capital. La Revolución de Marzo presidió la victoria de la clase media burguesa, abogados, periodistas, comerciantes, literatos y profesores, todos ellos profundamente liberales y partidarios decididos del régimen constitucional, aunque también buenos patriotas que anhelaban para Austria una posición preponderante en el mundo. Por su parte, los trabajadores que hasta entonces secundaban el partido burgués comenzaron a presentar reivindicaciones. Los burgueses empezaron a inquietarse ante los progresos del radicalismo. En modo alguno aceptaban un gobierno popular. A la caída de Metternich, el viejo zorro de Kolgrad se había puesto al frente del nuevo gobierno, pero los acontecimientos desbordaron su acción y no tuvo otra alternativa que retirarse a sus tierras de Bohemia. Desde entonces el gobierno perdía cada vez más dominio de la situación. A finales de abril el gabinete promulgó en nombre del emperador una constitución que establecía el sistema bicameral y la responsabilidad ministerial ante los diputados. Los círculos radicales acogieron el texto con recelo y desconfianza. No deseaban en absoluto una ley política otorgada por el gobierno imperial, sino una constitución que emanase de una dieta elegida por sufragio universal. Exigieron, pues, la convocatoria de una dieta. En aquellas circunstancias estalló la revolución del 15 de mayo de 1848. Una vez más, el centro urbano de Viena fue teatro de brutales turbulencias. Los vieneses volvieron a erigir barricadas, entablando combates al grito de ¡Viva la República! El emperador capituló, abolió la recién nacida constitución para aceptar la convocatoria de una dieta elegida por el pueblo.
Hecho esto, el emperador fue conducido a la fuerza a una carroza y trasladado lejos de Viena. El partido cortesano trataba de demostrar así que las concesiones del soberano al pueblo le parecían muy poco convenientes. Se llevó al emperador a Innsbruck, donde se estableció el gobierno. Al propio tiempo, una figura casi legendaria, héroe de las guerras napoleónicas, comenzó a moverse en aquella difícil situación. Se trataba del archiduque Juan, hermano menor del ex emperador Francisco y tío del emperador Fernando. El gobierno austríaco reacciona. El archiduque Juan era considerado en general como un sincero demócrata y un buen alemán. Su extraordinaria simpatía le granjeaba el afecto de todos. Hallaba siempre la palabra y la actitud justas y precisas. Pudo convencer al gabinete de que lo enviasen a la capital en calidad de representante personal del emperador. La Dieta Constituyente, portavoz de los estamentos, se reunió el 22 de julio de 1848. El archiduque Juan pronunció en ella un discurso apropiado a las circunstancias y que, al evitar cualquier toma de posiciones, no resultaba demasiado explícito. Entre otras cosas, declaró que la fraternidad de todas las naciones que integran la monarquía austríaca se funda en la absoluta igualdad de todas ellas, al propio tiempo que los lazos sagrados con Alemania proporcionan una base firme a todos los intereses que no son contrapuestos, sino armónicos. La Dieta emprendió la tarea de redactar una constitución democrática. El archiduque Juan partió para Frankfurt del Main, donde lo aguardaban importantes acontecimientos. Entretanto, la familia imperial regresó a su palacio vienés. Solo unos días después de la apertura de la Dieta, el mariscal Radetzky obtuvo su rotunda victoria sobre Carlos Alberto, lo que significó la recuperación de Italia por los austríacos. Un mes antes, la reacción política había iniciado su contraofensiva en Bohemia. A comienzos de junio se reunió un congreso paneslavista en Praga para tratar de obtener la liberación de los pueblos eslavos, asamblea que iba dirigida no solo contra el Estado imperial austríaco, sino también contra los unitaristas alemanes y el zar de Rusia. En lo sucesivo, Praga vivió sumida en la inquietud y el desorden. Los checos reclamaron derecho a armarse. Como era de suponer, el comandante en jefe mariscal de campo Windgraf se opuso categóricamente a ello, actitud que acarrió la inevitable revolución. Windgraf demostró una admirable sangre fría, hizo que sus hombres ocuparan todos los puntos estratégicos de Praga y ordenó que las barricadas fueran inmediatamente retiradas. El pueblo se negó a ceder ante lo que consideraba una simple maniobra de intimidación. El mariscal de campo ordenó a la artillería que hiciera fuego. Después de cruentos combates, la revolución nacionalista checa era reprimida. El Parlamento de Frankfurt. El archiduque Juan llegó a Frankfurt del Main en julio de 1848, en el momento de la apertura de la Dieta austríaca. Hacía algunos meses que esta ciudad desempeñaba un papel esencial en la política alemana. Como precedente se había asentado allí el Parlamento preparatorio del 31 de marzo al 3 de abril. Asamblea en cierto modo revolucionaria, sin más poderes que los otorgados por el pueblo. Aquel preparlamento no ostentaba mandato oficial alguno, ni de los soberanos ni de la Dieta federal, ya que había nacido espontáneamente de algunas reuniones improvisadas en Heidelberg durante el primer período de la Revolución, demostrando su sola existencia que el pueblo, consciente de su fuerza, estaba decidido a actuar contra el viejo régimen político. A pesar de su origen revolucionario, el Parlamento preparatorio celebró sus debates con la mayor moderación. Sin embargo, no reinaba demasiada armonía. Al contrario, los choques eran frecuentes. Casi siempre los moderados se consideraban vencedores. No se aludió al establecimiento de la República ni se planteó tampoco la organización de un comité revolucionario. Los diputados se contentaron con trazar un reglamento electoral para una asamblea nacional, cuya tarea sería crear un Estado alemán unitario y redactar su constitución. El 18 de mayo de 1848, los miembros de esta asamblea acudieron en solemne cortejo a la iglesia de San Pablo para ser investidos de sus altas funciones. Imaginemos un gran recinto de forma circular, cuya parte central está rodeada de columnas, sobre las cuales se eleva un coro que podía contener unas 2000 personas. A derecha e izquierda, las grandes tapicerías rojas se mezclaban con los ornamentos negro y oro que completaban los colores imperiales. Por último, en lo más alto, un inmenso y macizo símbolo de Germania aparecía en forma espectacular.